Hola a todos. Gracias por atender esta sesión de Streaming Data que íbamos a hacer yo y Katia. Katia al final tenía que hacer otras cosas, entonces la hago yo solo. Antes de proseguir, me gustaría decir que si os tenéis que ir en algún momento no pasa nada. Mañana vamos a hacer, la presentación hoy es corta de 1 hora, pero mañana si os interesa el tema va a haber un taller, un workshop donde vais a poder hacer las cosas que hago yo aquí, hoy las vais a poder hacer en vuestros ordenadores mañana. Entonces, si os interesa el tema, mañana va a haber 2 horas, 2 horas y media igual de taller para hacer estas cosas. Entonces, antes de empezar, un poco de información sobre mí, para que sepáis un poco de dónde vengo. Soy un ingeniero en Red Hat, llevo trabajando allí casi 11 años. Originalmente empecé a trabajar para JBoss en 2006 y poco después, unos meses después, fue adquirida. Y dentro de Red Hat, ¿qué hago? Fui uno de los cofundadores de Infinispan, que es una data grid en memoria de la que voy a hablar mucho hoy. Y hoy en día a lo que me dedico es, soy desarrollador, es decir, que me dedico a desarrollar nuevas funcionalidades, a arreglar cosas. Y obviamente me dedico a ir a presentar sobre estos temas y también soy responsable de la comunidad. Es decir, que me intento un poco ver cómo los proyectos, o sea, interactuar con otros proyectos que utilizan Infinispan, ver cómo les va, qué cosas les va bien, cuáles no, y un poco tener un poco de ver qué pasa con ellos. Soy de Bilbao y estudié en la Facultad de Ingeniería de Deusto, pero me fui. Cuando me fui a JBoss, JBoss tenía la central en Suiza y me mudé a Suiza y ahí sigo. Me gusta queso, me gusta montaña, así que me he quedado por ahora. Entonces, el problema que tenemos hoy en día, yo creo, desde mi punto de vista, es que cada vez tenemos más datos. Datos que se generan desde dispositivos telefónicos, de dispositivos IoT, que si es tu lavadora, tu tostadora, o sea, cada vez va a haber más datos y la cuestión es ¿qué vamos a hacer con estos datos? Y desde ese punto de vista hay un par de cosas que la gente que estamos intentando hacer. Por un lado, analizar los datos y entender un poco y sacar información relevante, pero otra también es cómo conseguir estos datos y consumirlos en tiempo real o cerca en tiempo real. ¿Por qué nos interesa esto? Porque en algunas aplicaciones saber exactamente qué pasa en nuestro sistema rápidamente puede ser la diferencia entre que alguien nos roben dinero o que detectemos que había una transacción fraudulenta, o puede ser la diferencia entre una alarma o que tengamos que llamar a la policía, no sé, puede haber todo tipo de problemas que demandan que analizar información en tiempo real. Entonces, para esto nosotros hemos creado unas arquitecturas de streaming de datos que ayudan un poco a trabajar con este tipo de problemas. Estas arquitecturas normalmente tienen un punto de entrada que es tus datos, vienen de dispositivos, etc. Entonces, normalmente suele haber una recolecta de esos datos. Primero los traemos, los encolamos de alguna forma, y luego podemos tener una capa de análisis que puede ser opcional. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de, queremos ahora mandar estos datos hacia afuera porque tenemos unos paneles que tenemos que actualizar, etc. Y esta es la parte final donde luego ya los mandamos. Desde el punto de vista de esta presentación, hoy me voy a dedicar un poco a estos recuadros que están en naranja. Es decir, la parte de análisis no la voy a tocar. Ayer estuvimos yo y uno de mis compañeros hablando en el Madrid YUG, y ahí estuve haciendo una presentación sobre el tema de análisis. Pero en esta presentación de hoy nos vamos a enfocar un poco a estas partes, a estas otras partes. Entonces, no quiero aburriros con diapositivas o slides o lo que sea. A mí la mejor forma de ver estas cosas en acción es hacer una demostración. Y aquí vamos a trabajar con una demostración que os enseña cómo analizar datos de forma de streaming. Entonces, antes de hacer la demo, me gustaría un poco introducir los actores principales de la demostración, ¿no? La primera va a ser, la plataforma. La plataforma va a ser OpenShift. ¿Cuántos de vosotros conocéis OpenShift?
¿Y cuántos de vosotros sois desarrolladores aquí? Todos. ¿Hay alguno que trabaja en sistemas? Vale, perfecto. Bien. Entonces, lo que es interesante de OpenShift es que es una plataforma tanto para el desarrollo y ejecución de aplicaciones. Es decir, te ayuda, cuando estás desarrollando tus aplicaciones, te ayuda a crearlas y lanzarlas, pero luego cuando las quieres ejecutar también te ayuda. Lo que es muy importante de Red Hat con OpenShift es que tú esta plataforma la puedes tener en la nube, en una nube pública, Amazon, Google o lo que sea, o también la puedes tener en privada, o sea, es decir, que la puedes correr con tus propios servidores en tu propia empresa, y lo cual está muy bien desde nuestro punto de vista. Y es multilingüaje, es decir, tú puedes crear aplicaciones en Java, PHP, Python, Ruby, etc. Entonces, hemos dicho que había prácticamente todos desarrolladores aquí. ¿Cuántos sois desarrolladores de Java? Bien, menos mal. Porque va a haber un poco de Java. ¿Y los demás qué hacéis? ¿Python o PHP o .NET? O .NET. Pues la mayoría de lo que voy a hablar hoy es con Java, pero espero que aún así consigáis algo importante. Lo que es importante de saber de OpenShift es que OpenShift es una distribución de Kubernetes. ¿Sabéis lo que es Kubernetes? Entonces, antes de ir, me gustaría diferenciar un poco qué es OpenShift y qué es Kubernetes. Podríamos decir que OpenShift es Kubernetes más extras. O sea, OpenShift es ideal para un ingeniero en sistemas, porque Kubernetes lo que te permite hacer es te permite gestionar aplicaciones en contenedores que están ya hechas. O sea, lo que te permite es, vale, tengo que escalar esta aplicación a 3 pods, te lo gestiona, te hace un rolling upgrade o lo que sea, te gestiona todo esto. Pero Kubernetes no se encarga nada de toda la parte de tengo que desarrollar algo, tengo que hacer un build, tengo que mandarlo, tengo que mandarlo al Kubernetes. De eso no se encarga. Entonces, Kubernetes está muy bien pensado para los ingenieros de sistemas, digamos. Y OpenShift lo que hace es añadir encima para que los desarrolladores podamos crear aplicaciones, las podemos mandar, podemos probarlas y luego, vale, tenemos que hacer cambios, las volvemos a lanzar, etc. Y entonces, esa es la diferencia. O sea, lo que hace OpenShift es Kubernetes más otros extras. Y aquí lo que hoy voy a hacer por primera vez es, hasta ahora todas las demostraciones que he hecho con OpenShift normalmente las corría en mi ordenador, pero hoy me he lanzado un poco a la nube y lo que hago es OpenShift la vamos a correr dentro de Google Cloud Platform. ¿Por qué? Al final lo que quiero, en el contexto de esta demostración, lo que quiero es que Google Cloud me dé la máquina, o sea, la madera, digamos, para hacer mi trabajo, ¿no? O sea, el más madera, pues me pone toda la madera para poder hacer mi trabajo. Y entonces lo que hace es simplemente me gestiona y me aprovisiona la instancia donde voy a correr OpenShift. Pero en un contexto general, obviamente, Google Cloud Platform tiene muchas cosas. Tiene tu App Engine para crear aplicaciones, tiene temas de Big Data, de BigQuery, etc. Entonces, la siguiente parte es un poco hablar del, digamos, el glue, el pegamento, el que va a poner toda nuestra aplicación junta. Para esto voy a utilizar algo que se llama Vertex. ¿Quiénes conocéis Vertex? Bueno, muy poquitos. Uno de mis compañeros, Tomás, tiene una charla, creo que esta tarde, sobre Vertex. Entonces, si queréis saber más, os recomiendo que vayáis ahí. Pero lo que es, al final, es una librería para crear aplicaciones de forma reactiva. Lo que hace es un poco como si conocéis Node.js, pero Node para la JVM. Entonces es todo en base a eventos, asíncrono, y entonces está muy bien pensado para sacar el máximo partido al hardware. Y luego, aparte de eso, lo que voy a utilizar es una cosa que se llama RexJava, que lo que hace es un poco integra dentro de Vertex. Y lo que te permite hacer es, te permite transformar eventos y coordinarlos de forma muy, muy interesante. Y sobre todo es muy interesante si tienes aplicaciones que reciben eventos de muchos sitios. Entonces, ¿dónde vamos a guardar los datos? Los vamos a guardar dentro de lo que llamamos una data grid. Data grid suelen ser nodos, clúster de nodos que utilizan la memoria como espacio donde guardan los datos.
La idea es que en este clúster no suele haber master o slave o cosas así. Lo que suele haber es una red P2P, o sea, donde todos los nodos son iguales al resto. Entonces, lo que está muy bien es que no hay un nodo que es un poco diferente. Entonces, podemos tratar fallos de forma muy fácil, muy transparente. Estas data grids suelen ser elásticas, es decir, que puedo añadir más nodos y no hay problema. Los clientes los descubren sin problemas. Y aparte tienen muchas funcionalidades, pero si quieres, por ejemplo, si quieres darle a tus datos más, que sean más longevos, puedes tener una base de datos o Cassandra o este tipo de sistemas para persistir los datos. Una cosa que es importante en DataGrid, sobre todo en tipo de Infinispan, es cómo se distribuyen los datos. Lo que hace Infinispan y DataGrid en general, lo que suelen hacer es, de todos los elementos los particionan de forma que cada elemento se guarda en un nodo distinto como nodo primario. Entonces, digamos que se suelen utilizar algoritmos de hash consistente que igual dice, se lo aplica a la llave K2 y dice, vale, tiene que guardar en nodo 1. Coge la siguiente llave, K3, le aplica este algoritmo y el algoritmo dice, tiene que estar en nodo 2. Entonces, luego lo que se suele hacer es, se guardan n copias de cada elemento. Es decir, que si digamos nodo 1 tiene K2, dice, quiero tener 2 copias, entonces va a guardarlo K2 aquí, y igual aquí, o igual en otro nodo. La idea es que si hay un nodo que falla, hay un rebalanceo que pasa para que seguir manteniendo estas 2 copias, ¿vale? Y con estos algoritmos. Y esto es importante desde el punto de vista de la demo que os voy a hacer, porque la demo la voy a hacer con 3 nodos, va a haber 2 copias de datos, lo que significa que desde un punto de vista de Kubernetes puedo matar un nodo, poner una nueva versión por ejemplo, o reiniciarlo y no hay problema, porque esos datos se van a rebalancear, cuando el rebalanceo finaliza puedo matar otro nodo, entonces nos permite hacer rolling upgrades de forma que no perdemos datos. Si volvemos un poco a la arquitectura de streaming del principio, digamos que en la parte de colección vamos a tener Vertex. Vertex va a ser el que nos va a coger los datos. En este caso particular, como hago una demostración, lo que he hecho es tener los datos, tengo un fichero con esos datos, o sea, no me voy a conectar directamente, pero en la vida real te conectarías. Luego utilizamos la Infinispan un poco como nuestro sitio para guardar los datos. Y luego lo que hacemos es, vamos a utilizar una funcionalidad para poder extraer la información más relevante para nuestra demostración. Y esto es un poco lo que os voy a enseñar hoy. Entonces, ¿qué van a ser los datos con los que voy a trabajar? Los datos con los que voy a trabajar vienen de esta URL, transport.opendata.ch. Esta es una API existente en Suiza que nos permite ver en un momento dado cuáles son el estado de los paneles de salida de trenes de una estación. Entonces puedo ir a Zurich, le digo, Zurich, dame los datos y me dice, vale, tienes, digamos, o Basilea, por ejemplo, Basilea, dame tus datos. Y Basilea dirá, vale, estos son mis paneles, tengo en la plataforma 9, va a haber un tren que sale a las 8:34 que va a París. Entonces, esta información es la que yo voy a utilizar aquí. Entonces, luego dentro de esta información vamos a tener información sobre los trenes, qué tipo de tren es, hacia dónde va y, por ejemplo, nos va a dar información si ese tren está retrasado o no. Esto igual no se ve muy bien en entonces lo voy a explicar un poquito con más detalle. Esta es un poco la arquitectura de la demo que os voy a hacer hoy. Por un lado tenemos OpenShift, como os he dicho, que va a correr la mayoría de los componentes. Hay un componente aquí que se utiliza Jupyter. Jupyter es un notebook de Python, que te permite ejecutar código de Python y te genera diagramas y todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, no, espera, me he equivocado de diagrama. Espera un poquillo. Un momento, gente.
Espera, esto no es lo que quería. Un momentillo. A ver. ¡Pum! Este es el que quería. Perdón, que me he liado. A ver, este es el de OpenShift. Lo que tenemos aquí es un componente Java FX. Lo que tengo es un pequeño, como una tabla, que quiero que se vaya actualizando. ¿Con qué datos quiero ir actualizando? Lo quiero ir actualizando con datos sobre los trenes que se van, trenes que están retrasados. Entonces mi idea es, vale, estoy en una central de Suiza de trenes o de Madrid o de donde, no sé dónde, y quiero ver qué trenes están siendo retrasados para ver qué está pasando. Y quiero que digamos, tabla se vaya actualizando de forma real, en tiempo real. Entonces, lo que hago yo, tengo la parte de OpenShift, vamos a tener un data grid de 3 nodos, que va a utilizar esa forma de distribuir los datos que os he explicado. Luego tenemos un inyector. Este inyector va a ser el que vaya a ir inyectando datos a la data grid. Y luego, por otro lado, vamos a tener un componente continuous query, que ese es el que nos va a permitir sacar y extraer información relevante. O sea, a medida que se van añadiendo los datos, vamos a empezar a hacer como un query, un live query, o sea, un query que hago una vez y a medida que van añadiendo datos que hacen un match de esa query, nos van a aparecer aquí. Y luego, lo que vamos a hacer aquí es, utilizando Vertex, vamos a pasar esos datos que nos interesan a este vertical. Vertical es, digamos, es la unidad de ejecución de Vertex. Y desde ahí lo que vamos a mandarlo es a través de WebSockets al componente FX. Entonces, esta es una capacidad muy importante de Vertex. Vertex nos permite mandar datos lo que llama el bus de eventos, y a través de ahí lo podemos distribuir a muchos sitios, incluido a través de WebSockets o a nuestra aplicación. Entonces, vamos a empezar con nuestra demo. Vale. Voy a cambiar ahora para que vayáis viendo un poquillo. Vale, vamos a ver. Entonces, antes de nada, me gustaría enseñaros OpenShift. Espera. Que es esto que veis aquí. Es un entorno que está ahora mismo, lo tengo corriendo dentro de Google Cloud. Y lo que nos permite aquí, en primera instancia, es añadir un servicio a nuestro proyecto. Aquí My Project es el proyecto en el que voy a trabajar. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es crear mi data grid. ¿Cómo lo hago? Esta instancia de OpenShift es prácticamente la misma que consigues cuando arrancas OpenShift por la primera vez. Lo único que he hecho diferente, le he añadido una template, como un ejemplo de cómo crear una data grid de Infinite Span. Entonces, para crearla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer clic aquí en Select from Project. Aquí tengo que seleccionar mi proyecto. Y aquí veo, esta es la template Infinite Span Ephemeral. Ephemeral significa que voy a guardar los datos solo en memoria, no voy a tener persistencia de base de datos. Le hago clic, le hago Next. Le hago Next aquí, y aquí le tengo que dar unos datos. Primero, lo que voy a llamar mi aplicación, la voy a llamar Data Grid. Me gusta el nombre. Voy a darle un Management User and Password. A esto es porque con la Data Grid voy a utilizar un visualizador de Data Grid para que vosotros veáis un poquito de forma más visual cómo funciona una Data Grid. Y el visualizador lo que voy a hacer se va a conectar a través de este usuario. Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar 3 instancias aquí. Si estuviera en otro ordenador, podría utilizar uno. Por ejemplo, mañana si venís al taller, si tenéis un ordenador que no es muy potente, pues igual le podéis dar 1 o 2 instancias. No tenéis por qué dar las 3. Le damos crear. Nos crea y pum. Entonces, si vamos al proyecto ahora, ahora empezamos a ver que está haciendo un rolling and deployment. Ahora está empezando nuestro data grid, etc. Entonces, mientras esto pasa, voy a ir a la línea de comandos y voy a hacer un deployment del visualizador. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto, espera.
Vale, entonces, lo que tengo que hacer primero, voy a ir al visualizador y lo primero que voy a hacer es voy a cambiar a mi proyecto para estar ahí. Entonces, cuando en este caso, este visualizador es un WAR, un archivo WAR. Aquí lo que podemos hacer cuando queremos mandar aplicaciones a OpenShift, podemos hacer que se haga un build directamente del código fuente, o sea, le podemos mandar el código fuente y que haga el build, o le podemos decir, vale, este es el binario de mi aplicación, mándalo. Entonces, en este caso, para esta parte voy a utilizar el modo binario. Entonces, lo que puedo hacer crear un nuevo build, que va a ser binario, y lo que voy a hacer es darle como nombre, le voy a hacer visual, ¿vale? Vale. Lo siguiente voy a hacer un OC, voy a empezar el build, y tienes que hacer un build, empezar el build de visual desde este directorio, y que nos vaya siguiendo. Entonces, esto igual estoy utilizando mi teléfono porque he tenido un problema. Resulta que el wifi de aquí de la conferencia tiene capado los puertos, varios puertos. Entonces estoy utilizando mi tethering del teléfono y espero que vaya bien y que me lo vaya subiendo. Entonces, mientras esto vaya haciendo, vamos a ver cómo va. Estamos viendo que está haciendo nuestro data grid, ya ha hecho los 3 pods. Entonces, a medida, si está en azul, significa que ya tenemos el grid, está listo para funcionar. Como el visualizador igual tarda un poquito, voy a seguir un poquito para adelante. Entonces, ahora tenemos que ir a la parte de la aplicación, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero hacer, que voy a querer hacer, voy a haceros antes de empezar a inyectar datos y todo, voy a hacer un pequeño ejercicio para que nos vayamos, para que vayamos viendo cómo funcionan las cosas. Entonces, esto que veis, este main, es un abstract vertigo, es como esta unidad de ejecución que os decía de Vertex. Entonces, lo que primero queremos hacer nosotros aquí es vamos a crear un enrutador. Un router es la forma en la... o sea, lo que vamos a querer nosotros hacer en este caso, voy a crear un pequeño endpoint de HTTP al que me voy a invocar y voy a hacer una operación para guardar algo dentro de la data grid y sacarlo también. Es un poco para ver que todo funciona y que todo va bien. Entonces, en este enrutador, lo que voy a hacer, voy a crear un path que se llama test, y lo que voy a hacer es, le voy a dar un handler, y aquí voy a decirle, vale, esta path lo vamos a hacer a través del test. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crear un cliente para conectarlos a nuestro data grid. Para conectarlos, lo que necesitamos es darle uno de los servidores al que se tiene que conectar, porque una vez que se conecta a un servidor, luego no va a tener... Bueno, en este caso lo que se va a conectar es a un servicio, más bien. Y ahora os explico lo del servicio. Entonces, lo que tenemos que hacer host, tenemos que llamar datagrid hotroute. Y luego el puerto es 1, 2, 2, 2. Entonces, últimamente, luego hacemos un build y pum. Vale. ¿Qué es este datagrid hotroute que veis aquí? Cuando... perdón. Sí, claro. Sí, al final me da igual. A ver, ¿qué es este datagrid hotroute que veis aquí? Vamos al OpenShift para ver lo que es. Si veis, aquí tenemos nuestro datagrid, y no sé si lo veréis igual del todo. Ups. Pero aquí abajo está una cosa que se llama datagrid. Esto es un servicio, o sea, cuando nosotros en Kubernetes hay un concepto de servicio. Cuando nos conectamos a algo, se hace directamente a través del servicio. Y el servicio es como nuestro punto de entrada a la aplicación. Esto le permite que los pods, o digamos lo que hay detrás, que pueda reiniciarse sin tener que tener problemas. Vale, vamos a ver cómo va esto. Bien, espera, voy a ir, ahora que tenemos nuestro visualizador.
antes de volver a esto, voy a hacer... Entonces, hemos hecho un build. Una vez que hemos hecho el build, le tenemos que crear la aplicación visualizador. Y luego, una vez que tenemos hecha, lo único que tenemos que hacerlo es exponer el servicio. Igual que esto pasa de forma automática con el data grid, como os hemos dicho. Vale, entonces si vamos al data grid ahora, lo que veremos es que aparte de esto, ahora tenemos una aplicación aquí visual. Y este visual es el visualizador que hemos hecho. Entonces lo que voy a hacer es voy a lanzarlo. Lo que lanza aquí, obviamente, este es el root que está utilizando Wildfly para andar en él. Y el path que nos interesa es el InfiniSpan Visualizer. Entonces, si vamos aquí, lo que vamos a ver es una forma un poco gráfica de ver nuestro data grid. Simplemente esto es un poco para ver un poquito algo en movimiento, digamos, por ahora. Entonces, lo que nos describe aquí es los 3 pods que os decía aquí, los vemos aquí flotando, tipo ahí, en espacio. Y aquí tenemos de cada uno, nos va diciendo cuál es la IP de cada uno y entre paréntesis tenemos un poco cuántos datos mantiene, ¿vale? Ahora mismo tiene 0, no tiene nada de datos, ¿vale? Entonces, volvemos a nuestra aplicación. Entonces, teníamos el cliente y lo que vamos a hacer es, primero vamos a coger la caché, lo que vamos a coger una caché de replicación total. Esta es, si os acordáis, antes os hablaba que en la demo voy a utilizar una caché que distribuye los datos de forma que utilizando solo n copias de los datos. Esta de aquí que voy a utilizar, lo que se encarga es una caché que guarda todos los datos en todos los nodos. Entonces veréis esto qué significa desde el punto de vista de la visualización. Entonces, lo que podemos hacer aquí, creamos una caché, que es un poco la unidad para guardar datos. Y aquí podemos hacer un hola mundo típico de toda la vida. Y luego, una vez que tenemos, podemos hacer, por ejemplo, mandarlo de vuelta. ¿Bien? Entonces, aquí nos dará un valor. Entonces, lo que puedo hacer con Vertex es puedo crear una respuesta JSON, por ejemplo, y vamos a mandar y vamos a decir, hacer un get de hola, nos ha devuelto un mundo, la V, ¿vale? Entonces, esto simplemente es para que podamos utilizarla para que podamos retornar la información. Entonces, lo que hacemos ahora, le vamos a hacer un header aquí, vamos a hacer una HTTP headers, headers content type, le vamos a decir que lo que vamos a llamar es aplicación JSON. Y luego vamos a hacer un end con el JSON, vamos a hacer un encode prettily para que nos lo mande y ya manda. Y matamos el cliente, ¿vale? Entonces, ya tenemos lo que vamos a hacer con el test. Pero lo que nos falta por aquí es crear cómo vamos a nosotros crear el servidor de HTTP para poder responder. Entonces, lo que podemos hacer aquí, podemos crear un servidor HTTP que va a responder en el puerto 8080 y luego lo que vamos a hacer es ver si el servidor ha respondido. Esto es un poco una de las formas en las que funciona Vertex. Cada vez que invocamos algo es asíncrono y tenemos que un poco actuar con la respuesta de forma asíncrona. Entonces aquí podemos hacer si hemos podido hacer hemos podido hablar el cliente, el servidor, hacemos un server start. Y aquí podemos hacer un complete vale. Aparte de eso, lo que tenemos que crear es request on the router. Tenemos que, el routador que hemos creado lo tenemos que inyectar dentro de nuestro servidor HTTP, ¿vale? Entonces, un momento. Espera, voy a hacer un handle. Bien. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es hacer un build de esto y mandarlo
vamos a ver, espera, vamos a hacer un... Quiero tener aquí un poco para que veáis un poquito. Vale. Tenemos que ir ahora a hacer un build de nuestra application. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Todo lo que tengo que hacer es decirle Maven Fabricate. Fabricate es un plugin de Maven que nos permite interactuar con OpenShift. Y esto es todo lo que tengo que hacer. He creado mi aplicación, me va a mandar el source code, me lo va a mandar al OpenShift, me va a hacer un build, me lo va a hacer crear la aplicación, no tengo que escribir todos esos comandos que os enseñaba antes a través de la línea de comandos. Es muy fácil de utilizar. Entonces esto me está creando la aplicación poco a poco, me la está subiendo. Entonces, de mientras, voy a ir aquí, vamos a cambiar, como os he dicho, arriba, aquí vamos a andar con la... Vamos a ver un poquillo más grande, para que veáis un poco. Pero vamos a tratar con la caché repl, que es la replicada. Esta lo que va a hacer, cuando guardas un dato, lo guarda en todos los nodos. Entonces, vamos a ver si esto va poco a poco. Vamos a ver, mientras hace el build voy a empezar con la siguiente parte para que no perdamos el tiempo. Entonces, una vez que tengamos ya hecho el build, lo siguiente que vamos a tener que hacer es hacer un inyectar. Inyectar los datos que os estaba diciendo antes de los trenes, ¿vale? Entonces, para eso vamos a tener que hacer un inject aquí, vamos a tener que hacer otro a esto. A ver cómo va, de momento está ahí. Entonces, este inyectador que vamos a tener que hacer, vamos a tener que coger y vamos a hacer un deploy de otro vertical que ya está hecho para nosotros. O sea, no me voy a tener que empezar a andar con todo eso. No voy a tener que empezar a escribirlo desde cero. Entonces, este vertical va a ser el que nos va a insertar los datos. Y luego, cuando digamos que hemos hecho el deploy, hago un response end y le digo injector empezado. ¿Vale? Y, a ver, esto de momento, la primera vez que lo hago tarda un poquillo más, porque estoy utilizando un clúster nuevo. Entonces tenemos que esperar un poquillo. Si nos va. De mientras voy a ir haciendo un poco más de código para adelantar un poquito. Entonces, una vez que tengamos el test, luego probaremos el inyector. Una vez que tengamos el inyector ya funcionando, lo que vamos a hacer es crear el continuous query o el live query que os decía. Esto se va a hacer en esta clase que se llama listener, y aquí tengo el código para empezar a hacerlo. Lo que nos interesa a nosotros hacer aquí es, todos estos stops, queremos sacar ¿qué información? La información de aquellos trenes, de aquellos stops donde haya un retraso. ¿Cómo voy a saber que hay un retraso? Voy a saber porque este delay mean que aparece aquí va a ser más de 0. Entonces, vamos a... vale, espera. Voy a volver a esto. Luego volvemos a esto. Entonces, ya tenemos esto funcionando. Entonces, para empezar, teníamos que empezar a funcionar con el test. Entonces, tenemos que hacer un curl de dónde... Bueno, tengo que copiar un poquillo aquí. A ver. Voy a hacer esta de aquí. Voy a hacer un curl de aquí y voy a hacer un test, ¿vale? Sí, me funciona. Vale. Hola, mundo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Lo que hemos hecho, hemos guardado un dato y lo hemos sacado de nuevo. Entonces, lo que vemos aquí detrás es que había un pequeño cambio aquí. Ha habido un pequeño punto que ha aparecido en cada de estos tres nodos. Esto significa que todos estos nodos tienen ahora un valor. Entonces, en el siguiente paso que tenemos que hacer, tenemos que empezar a inyectar los datos. Y ahí es cuando vamos a ver más información.
Entonces, como os he dicho, el código para hacer el inyector ya está, lo acabo de escribir. Entonces, lo único que tengo que hacer... Espera, creo que me he olvidado una cosilla. A ver, en el inyector, no, creo que está todo. Vale, sí, creo que está todo. Esperemos. Vamos a empezar, porque obviamente he hecho un rebuild mientras con la primera parte de hacer un pequeño test. Ahora estoy haciendo el rebuild con el inyector. Como ya se ha hecho la primera vez, ya debería ser más rápido que la anterior vez. Entonces no tardaré tanto. De mientras, voy a volver aquí. Entonces os he dicho que de aquí nos interesa sacar el stop que tiene el delay que es mayor que 0. Para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues en Infinispan podemos sacar un query factory que nos permite crear queries dentro de Infinispan. Entonces, con el query factory lo que podemos hacer, sácame todos esos stops que tienes donde el delay delay de minutos sea mayor que 0. Y esto nos va a crear un build. Entonces, esta digamos que es nuestra query. Vale, pero queremos una query que se vaya actualizando de forma automática. O sea, necesitamos también un continuous query listener, que va a ser de string a stop. Y aquí lo que vamos a hacer es, cada vez que haya datos que forman parte de la query, del resultado de la query, lo que vamos a hacer es coger y decir, vamos a mandarlo al event bus y tenemos como una dirección específica y ahí lo que vamos a convertir el stop, o sea, la información sobre el stop, la vamos a convertir a JSON y la vamos a enviar. Pum. Entonces... Una pregunta, ¿todas las etiquetas que te autocompleta es porque tienes el plugin instalado o algo? No tengo ningún plugin, esto es IntelliJ puro y duro. No, esto, get continuous query, boom. Las propias etiquetas esas de Andrés y todo eso, digo, no sé si... Ah, ¿esta está aquí? Sí. Esto no, es tipo de la última versión, creo. Vale, entonces tengo ahora un continuous query y ahora lo que tenemos el query y tenemos el listener, entonces los tenemos que juntar uno con el otro. Entonces ponemos add continuous query listener, le ponemos el query y le envasamos el listener. Vale, vamos a ver. Ahora tenemos hecho el build del inyector, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ver cómo podemos poner nuestro inyecto a funcionar. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es mandarle ahora el inyecto. Entonces, si empieza todo bien, deberíamos empezar... Oh, espera, me he cambiado. Teníamos que cambiar porque esta bautizada la default. ¿Veis un poco cómo se van añadiendo los datos? Y veis que cada uno de los nodos tiene un número diferente de elementos. Esto es por lo que os he dicho. Aquí en esta default que hemos cambiado, porque ahí estaba utilizando la rep para la primera, aquí he cambiado la default, y esta utiliza ese método de hash consistente con solo 2 copias de datos. Es por eso, porque cada uno de los nodos no tiene exactamente la misma información. O sea, no tienen todos el mismo número. O sea, tienen más o menos el mismo, pero no es exacto. Si esto lo haríamos con la REPL, todos los nodos tendrían el mismo número, porque todos los datos estarían en todos los mismos. Entonces, tenemos el inyector ya hecho y ahora hemos hecho el live coding del continuous query. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer otro Maven fabricate deploy. Hemos cambiado la aplicación, la volvemos a mandar. A ver si va un pelín más rápido. Vamos. Que se me aburre la gente. Entonces, para que veáis viendo, os voy enseñando aquí, a medida que veis que está haciendo un build. O sea, lo que está es, en el OpenShift veis que aquí tiene un hash 3. Esto es la tercera versión de la aplicación. La hice una vez con el test, una segunda vez con el inyector, una tercera vez con el Y está ahora está cargándose el último nodo, se lo ha cargado y ahora está empezando el nuevo pod. Veis como poco a poco las cosas van.
Sí, de momento tarda un poquillo. Esto es lo que pasa cuando haces las cosas en la nube. Tarda un pelín más que mi esto. Pero veis, está haciendo aquí abajo, veis, está recibiendo el código fuente desde esto. ¿Podrías realizar Rollback sí podría. En esta versión lo que podría hacer es podría pararlo, o sea, si desde aquí podría hacerlo. Si quieres hacer rollbacks, lo que solemos hacer es cuando tú tienes el servicio es el que se enruta las peticiones. Entonces tú puedes configurar el servicio para decir, vale, mándame esta parte de la gente a esta versión de la aplicación y esta a esta otra. Entonces te permite hacer un poco, una parte de la gente va a una versión y a otra. Y te permite hacer también lo que llamamos canary deployments. Canary deployments es cuando vas poco a poco integrando nueva funcionalidad, pero si ves que algo ha fallado, lo echas hacia atrás. Está haciendo, parece que ya lo tiene el 100% aquí, para que veáis. Vale, ya está. Entonces, vamos a volver aquí. Vamos a ir a nuestro visualizador, tenemos el default. Lo que voy a hacer es, para que veáis un poco, voy a arrancar el inyector de nuevo, para que veáis lo que hace el inyector. Se carga los datos y empieza de cero. Entonces, para terminar, lo que tengo aquí es, tengo un dashboard que es la aplicación de JavaFX, JavaFX, que lo que hace es recibe esos datos desde OpenShift. ¿Cómo lo hace? Déjame que os lo explique. Utiliza ¿cómo se llama? WebSocket Task. Para aquí lo que creo un WebSocket usando Vertex también, o sea, en el cliente también, en JavaFX también utilizo Vertex, y luego lo que hago es recibo esos eventos a través de WebSocket y luego los publico dentro de mi dashboard. Entonces, lo que tengo que hacer aquí, tengo que cambiar el dashboard, tengo que cambiar esta dirección a la de mi aplicación, porque no es exactamente la misma con la que estaba trabajando antes. Entonces tengo que mandar aquí. Vale. Entonces, si eso todo funciona bien, con un poco de suerte, ahora dentro de poco debería empezar a recibir información sobre aquellos trenes que están retrasados, si todo va bien. Ups, 404, espera. 404. Está bien. Debería estar bien. Está bien. Vale. Ahora ya me acuerdo lo que falta. He hecho un fallo, ¿veis? Me acabo de acordar. Vale. Cuando he hecho el listener, he hecho la parte de continuous query. ¿Veis lo que está pasando? Me está retornando. No, igual no lo veis vosotros, pero aquí abajo dice un 404. 404, ¿qué significa? No he encontrado. Entonces, claro, porque yo soy un poco patán y me he olvidado de crear la ruta para el event bus del Entonces, para mandar los eventos. Entonces, tengo que mandar aquí, event bus, start, y tenemos que hacer un handler. Y aquí ya utilizo ya un handler que está ya hecho por mí. Este es el que me va a mandar los eventos desde el event bus a través del web. Y lo único que me falta luego es tengo que hacer un vertex deploy vertical del listener que he hecho. Get name, new, deployment options. Entonces, tengo que volver aquí, como veis, y tengo que hacer un mapping fabricate deployed. Entonces, si vamos al OpenShift, veremos como ahora vuelve. Ya tenemos otra, va a empezar a hacer otra. Debería empezar, sí. A ver si empieza. ¿Veis? Está empezando de nuevo. A
ver si recibe todo. Venga, teléfono, maravilloso. Vodafone, se majo. No, Vodafone, sí, Vodafone. Vamos a ver. Bueno, de mientras os voy a dar un poco, antes de ver la parte final, una cosa más que os quiero hablar. Aquí, igual estáis viendo esta aplicación y decís, vale, estás utilizando Infinispan, Vertex, pero en vez de Infinispan podrías haber utilizado otro tipo de herramienta, ¿no? Podrías haber utilizado Kafka o otras tecnologías que nos permiten hacer este tipo de trabajo. Lo que es interesante de Infinispan desde mi punto de vista es que aparte de hacer lo que os he enseñado ahora, que es un poco hacer como un broker de eventos, lo puedes utilizar de otras formas. Puedes hacer una caché distribuida con él, puedes crear aplicaciones de memoria compartida. Ahí la idea es, digamos, que utilizas Infinispan como espacio temporal donde guardas tus datos y si falla algún nodo consigues poder seguir trabajando. El caso típico ahí sería pues, una aplicación que mantiene el carrito de compra de un usuario, ¿no? Entonces, eso es este tipo de información. Hemos visto el caso de uso de broker de eventos, que es un poco el que os he enseñado. Y luego también podríamos utilizarlo para análisis. Y eso es gracias a que hoy os he enseñado cómo podemos mandar datos de un nodo a otro. Pero también nosotros tenemos la posibilidad de mandar funciones de un nodo a otro. Y de hecho, si alguno de vosotros habéis trabajado con Java Streams, ¿ya? En Java 8, pues tenemos la posibilidad de las lambdas que pasas a Java Streams, las puedes ejecutar con información que hay en Infinispan. Entonces esas lambdas las distribuimos en los nodos. Y como os he dicho antes, cada nodo es responsable de una parte de los datos. Entonces esas lambdas se pueden ejecutar en paralelo en cada nodo con estos datos, lo cual es muy versátil. Y hoy, por ejemplo, os he enseñado un poco de cómo utilizar Infinispan de forma remota, pero también la puedes utilizar en forma embedded. Es decir, si tienes aplicaciones de Java, la puedes utilizar directamente en tu aplicación de Java. Y con las capacidades de clustering puedes hacer un clúster de tu propia aplicación. También tenemos la posibilidad, por ejemplo, de tener datos que solo sobreviven durante cierto tiempo. Esto, por ejemplo, hubiera sido muy útil, por ejemplo, cuando veáis la aplicación, hacer un dashboard, por ejemplo, hacer una pantalla, una tabla donde tengo los datos solo de la última hora, por ejemplo. Se podría permitir. Entonces, voy a ver si esto ha terminado. Hostia, joder, ya le cuesta. Vale, vamos, que se me acaba. Vale, ya ha terminado, bien. Entonces, ya no me quedan más balas. Como esto no funciona, ya Vamos a empezar el inyector de nuevo. Entonces empieza de nuevo y vemos que empiezan los datos y vamos a hacer un parón de este. Vamos a hacer un dashboard. Entonces, si todo va bien, vamos a ir aquí por si acaso. Sí, eso parece que va bien. Ahora empezaríamos tenemos ¿cuántos datos? Tenemos 1000 y pico entradas y ya de poco deberíamos empezar a recibir los datos. No hay trenes, los trenes no se retrasan. Bien. Empezamos a ver información de aquellos trenes que se van retrasados. Esto obviamente está utilizando datos no en tiempo real. Tenía como un fichero, el inyector se encargaba utilizando Vertex, de inyectarlos dentro de Infinispan. Entonces vamos viendo un poquito aquellos retrasos que están pasando, ¿no? Nos dicen en qué estaciones, a dónde van, etc. Como veis, hay varios trenes. Obviamente aquí si queríamos hacerlo en tiempo real, pues igual teníamos que coger y todos los trenes sabemos que esos están retrasados. Entonces, esto es todo lo que tenía hoy que deciros. Si os interesa todo este tema, mañana vamos a hacer un taller y lo vais a poder hacer vosotros. Entonces, si os interesa el tema, espero que vengáis. Gracias. Una última cosa, esta demo que he hecho hoy, esta es pública, la podéis encontrar en esta URL de aquí y ahí están todas las instrucciones y información sobre Infinispan y el taller mañana. Gracias.